Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio que cada semana les proponemos para reflexionar sobre las cosas que nos pasan, para construir comunicación colectiva. Hoy tenemos un programa muy especial, se lo vamos a dedicar a los médicos. El 3 de diciembre es el Día del Médico porque un médico cubano descubrió lo que provocaba el dengue. Pero más que de esa ciencia médica y de aprovechar para saludar a todos los médicos y las médicas que hacen de su profesión un compromiso, vamos a hablar de salud, de medicación, de salud mental y de la salud en clave de arte que tiene que ver con el ser humano. Para hablar de arte, en esta primera etapa, en esta primera parte del primer bloque, vamos a convocar a Carlos Pressman. Él es un médico, pero también es artista y ha dedicado mucho tiempo a narrar las vivencias que tienen que ver con el arte de curar. Arte de curar y vida con Carlos Pressman. Lo escuchamos. Y el arte, digamos, las expresiones del arte atraviesan el cuerpo humano. Y yo diría que lo que hemos perdido, quizás a manos de la ciencia y de la técnica, digamos, es que hemos perdido la piel del paciente médico, digamos, ¿no? O sea, es muy raro ahora que un médico revise a un paciente, ¿no? Lo toque, le tome la atención, porque hay mucho de ritual también, ¿no? El examen físico. Entonces, el examen físico del paciente, como la pintura con modelos, son como especies en extinción, digamos, ¿no? O sea, se pierde eso, pero a su vez una necesidad, ¿no? Se repite cotidianamente en el consultorio que uno se sienta, tengo la computadora al costado, pero muchas instituciones la tienen al frente. Y a mí los pacientes me dicen, doctor, ¿va a estar con la computadora o me va a ver a mí? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que el arte es eso, el examen físico, que es un momento de extrema intimidad, porque uno con el consentimiento del paciente muestra su desnudez, digamos. No solamente de ropa, sino de emociones, de historias vividas. Entonces ese tocar el cuerpo del otro con finalidad diagnóstica, sin duda, es la misma mirada que tiene la artista tratando de encontrar en ese cuerpo el dolor o el amor, digamos, ¿no? Que es un misterio. Nosotros en el libro pusimos, el tero canta en un lado y pone los huevos en el otro. Y esto pasa en las personas. Entonces, ¿qué ha hecho la ciencia? Sabe cómo es el tero, cuánto mide la pata, las plumas, cómo es el pico, pero la ciencia no puede saber dónde esconde los huevos. Eso es un arte, ¿no? Entonces, la idea es que tanto en la praxis médica como artística tengamos una destreza técnica, científica, y le sumemos la escucha y el examen físico de la biología más la biografía. Ir con un pedazo nomás es una práctica tuerta o hemipléjica de la profesión, digamos, tienen que ir juntas. Por eso las obras de arte que nos conmueven, ¿no? Porque un retrato, por ejemplo, vos sacás una foto y un retrato. A veces, pero la foto, como arte, o el retrato, cuando tiene algo que escapa a lo estrictamente físico, es cuando te atrapa. Cuando esa cara, ese retrato, te comunica una emoción, un
un algo que tiene que ver con esto inacible del misterio humano, digamos, ¿no? Y cuando hablamos del misterio de lo humano, la salud mental siempre nos abre una puerta en ese sentido. Salud mental que por estos últimos tiempos y tal vez en pandemia se vio como más agredida nuestra salud mental, la salud mental de la población. Para hablar de salud mental, hablamos con Alicia Stolkiner, que es psicóloga especialista en salud pública, una referente regional cuando se habla de salud mental. Y con ella nos preocupaba el tema de nuestra juventud y la necesidad de sentir, y cómo el sentir a veces necesita ser provocado desde otro lugar. La escuchamos. Escuchaba lo que dicen algunos jóvenes que van a las fiestas reggae, ¿no? Reggae, se llaman estas fiestas donde consumen derivados de metanfetamina, el éxtasis. No es de todo, ¿eh? Sí. No hay mucha cocaína en esas fiestas, no lo creas. Son drogas sintéticas, que además son peligrosas, porque como son ilegales, pueden venir con cualquier basura adentro, ya han muerto jóvenes por ello. Hacen un negocio los locales bailables porque además producen deshidratación y entonces les cortan el agua. Ahora esto está prohibido ahora en la provincia de Buenos Aires, les cortan el agua para que compren agua y entonces todo eso está ahí. Ahora, hay que preguntarse por qué las consumen. Y entonces entrevistaba a algunos jóvenes y algunas jóvenes y me dicen que una de las sensaciones que producen esas sustancias es una importante sensación de vinculación con los otros. De amor, pero no de amor, de ganas de dialogar, de ganas de abrazar, etcétera, pero no en el sentido muchas veces sexual erótico. Erótico sí, pero no en el sentido sexual genital, sino en el sentido de erogeneizar al prójimo, de amar al prójimo. Una de las chicas me decía en ese momento con un grupo que yo había ido y estábamos ahí bailando, yo los quería a todos. Y a mí me conmovió mucho porque yo he tenido esa sensación de amar de alguna manera particular, colectivamente, un grupo al cual pertenezco, el cual estoy, cuando uno es joven, además eso tiene una intensidad muy importante, sin necesidad de ninguna droga. Entonces dije, ¿en qué sociedad estamos? Para sentir esa sensación de amor y pertenencia a un grupo se necesita una droga. ¿Cómo rescatamos a nuestra sociedad de esa falta de amor? O sea, ¿qué es lo que... Constituyendo las formas comunes, colectivas de resistencia basadas en que el placer está en los vínculos, en las redes, en los otros. El movimiento de las mujeres lo logró mucho, mucho. Ese momento alrededor de la ley de ni una menos, etcétera, en ese momento, cuando uno estaba en las situaciones colectivas, esas situaciones colectivas eran profundamente amorosas, eran entre pares, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que todo movimiento va a tener internamente, digamos, todo va a tender a producir la fractura dentro de los movimientos, la fragmentación adentro de los movimientos. Y como el alien, esa tendencia al individualismo, a la competencia, a la denigración del otro, aparece adentro de movimientos transformadores, que es de lo cual nos tenemos que cuidar. Nos quedamos con esta idea, con esta reflexión de Alicia Stolkiner, de cómo rescatamos a nuestra sociedad de esta falta de amor. Un rescate que es urgente y necesario porque se empieza a deshilachar las tramas de lo colectivo, que son los que sostienen la cordura, los que sostienen la ternura de la organización social, y cuando nos empezamos a replegar en la soledad, por ahí el quédate en casa fue una instancia en la que nos enclavó ahí, cuando nos replegamos al sálvese quien pueda y dejamos de saber y de entender y de sentir que la salida es colectiva, tal vez nuestra cordura empieza a ser frágil y necesitamos recuperarla desde el amor y desde la red social que lo contenga. En el próximo bloque seguimos hablando de salud, pero en esta oportunidad con el doctor Horacio Barri. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba.
defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Horacio Barri, epidemiólogo sanitarista, un médico que ha sido importantísimo en la construcción de las propuestas de salud y sociedad de nuestra comunidad, que es referente a la hora de hablar también de remedios y medicamentos. Y con él justamente queríamos charlar sobre este tema. ¿Qué diferencias hay entre remedios y medicamentos y cómo abordarlo, cómo entenderlo? Siempre decimos no hay que automedicarse, pero también decimos que escuchar y hablar con un par, con un amigo, con la comunidad también es curativo. Pero le dejamos al doctor Barri que nos explique cuál es su pensamiento, que claramente compartimos. El remedio es todo lo que previene, mejora o cura. Todo. Entonces los remedios, algunos, pueden prevenir, mejorar o curar. Pero hay otros que no hacen nada. Y otros que pueden llegar a tener efectos indeseables graves. O sea que el medicamento se ha apropiado del concepto remedio. El tiempo. ¿Es remedio? Sí, porque hay cosas que se curan solas. Entonces vos le decís a la madre del nenito o a alguien, mira, lo tuyo es una cosa pasajera y listo, no hay necesidad de dar medicamentos. Incluso si el diálogo fuera constante entre el paciente y el médico, muchas de estas cosas se podrían solucionar. El hablar, por ejemplo, el hablar, así como estamos hablando, para mucha gente, incluso los que nos vean por ahí pueden pensar, ah, mira, estamos aprender a entender una situación. Pero los griegos ya decían, ¿no? La catarsis cura, hablar del problema. El escuchar también es un remedio. Si vos escuchás, atendés, problema difícil en la relación médico-paciente, pero escuchás a alguna vecina que dice, no, mira, lo que tiene este nene es tal y tal cosa, vas a ver que va a desaparecer en tan poco tiempo, qué sé yo. Eso también es un remedio. La dieta, la caminata. Yo una vez me senté con un profesor que cuando empecé a trabajar en el IPAM, lo iba a consultar por algunos casos, yo era auditor, y me senté después de mucho tiempo en un festejo del día del diabético, qué sé yo, y le pregunté si, le expliqué quién era, que yo lo recordaba, que no tenía por qué acordarse, pero si él pensaba que en la caminata y eso, en algunas situaciones, en diabetes 2, era un remedio, y me dijo, mejor que muchísimos remedios, porque el músculo quema glucosa, porque entonces hay una serie de cosas, y esto es importante valorarlo, porque hay una distorsión con respecto a que se le ha otorgado el valor principal del remedio a medicación, y esto ha puesto en un lugar. Entonces uno dice, los medicamentos, ¿hay medicamentos que no son remedios? Sí, los que no previenen, no mejoran ni curan, ¿no es cierto? En cambio, un barbijo es un remedio, previene. Y en esto es importante de entenderlo y de saberlo. Los medicamentos se dividen en varios grupos, ¿no? En los que se llaman esenciales, que es un 30%, más o menos 30-35% del total, que son los que tienen una relación de eficacia-beneficio favorable, y después tenés los de eficacia no comprobada, para no decir que no sirven para nada. ¿Y por qué se venden? Se venden porque sobre la mercancía, hay una frase de la sociología que habla del fetichismo de la mercancía.
se le deposita mucha sugestión, mucha esperanza, y alguna gente se siente mejor. A otros vos le preguntás, ¿siente que le hace bien? ¿Está mejor desde que toma tal cosa? Y te dice, no sé si estoy mejor, pero si no lo tomara estaría peor. O sea, hay muchas razones de muchas índoles, psicológicas, subjetivas, marketing, etcétera, etcétera, como para que se consuman los medicamentos de eficacia no comprobada. Que no sirven, sería más sincero. Comercialmente se dice de eficacia no comprobada, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aceptó esa denominación. Pero lo correcto sería, no, porque esto es un gasto que se debería, la gente la tendría que gastar en cosas más saludables, que sí previnieran. Después, dentro de la cantidad de cosas también aparecen los remedios estructurales, llamémosle, que son el trabajo, la vivienda, el abrigo, la alimentación, la dignidad, la educación. Son todas esas cosas así. Siempre lo hemos dicho en este programa, en nuestro espacio, el negocio de la farmacología, de todo lo que tiene que ver con convertir necesidades que no son tales en medicamentos y ponerle un precio a la salud y crear falsas expectativas sobre cura, es un peligro. La industria farmacológica es igual o mayor que la armamentística a nivel mundial. Juegan con nuestra salud, la ponen a prueba, somos conejillos de indias, sobre todo por estos lados de nuestra América, donde los controles son menores y ahora prometen que serán menos. Entonces el libre mercado hace que el remedio, que es algo para curar, se convierta en una mercadería que tiene precio y se convierte en un negocio. Entonces, ¿qué puede salir mal si enfermarnos es un negocio millonario para muchos pocos? Los dejo reflexionando. En el próximo bloque cerramos con el micro de UPC. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Luz y Fuerza de Córdoba, pasado y presente de lucha en defensa del patrimonio energético y la dignidad del trabajo. Gabriel Suárez, secretario general. Tercer y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Hablamos de salud en todo nuestro programa. Y vuelve el micro de la UPC en esta ocasión con un video casero que tiene que ver con un registro que hicieron sobre los talleres culturales que tiene la UPC. Tiene talleres de música, de canto, de teatro, de educación física, de tai chi, de yoga, inmensidades de propuestas para los afiliados y las afiliadas de la UPC. Nosotros les trajimos una pastillita chiquita de este UPCet de soluciones que propone la cultura
de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Lo compartimos. Hola, soy Azucena. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo y dinero has gastado en buscar una solución para los dolores de espalda? ¿Cuánto dinero has gastado en remedios que no te sirvieron para nada y los tiraste a la basura? ¿Cuánto tiempo, horas perdidas en buscando médicos, etcétera? Pero no te preocupes, estamos aquí. Tenemos la solución. WebSet. Un set de productos y servicios que permitirán que logres ese ansiado bienestar físico y emocional. Y cuando lo pruebes y lo conozcas, te preguntarás, ¿pero cómo no lo adquirí antes? ¿Sufres dolores musculares, dolor causado por lesiones deportivas o accidentes, migrañas, estrés y ansiedad y no te sientes bien con los tratamientos que realizas, de modo que no puedes hacer tus actividades con normalidad? Te presento WebSet. Un set que incluye todas esas actividades que necesitas para tu bienestar físico y emocional. Profesores actualizados que te guiarán paso a paso en tu aprendizaje. Clases ágiles, dinámicas y con excelentes resultados para que lleves una vida más activa y plena. WebSet, un set que incluye todo lo que necesitas para estar bien. Tengo 5 nietos y unos dolores de espalda terribles que no me permiten levantarlos ni jugar con ellos. Pero llegó a mi vida algo fantástico, WebSet, y aproveché y me anoté en las clases de stretching. Ahora puedo jugar con mis nietos, puedo saltar, puedo brincar y no siento más dolores. Siempre quise actuar, pero fui muy tímida. Cada vez que tenía que hablar en público, los nervios me paralizaban, a tal punto de olvidarme todo. Y claro, nunca me pude subir a un escenario, pero eso es pasado. Ahora estoy en una obra de teatro. ¿Gracias a quién? A WebSet. Hace 4 años que me jubilé y desde ese día no le encontraba sentido a mi vida. Todas las mañanas me despertaba desganada y triste, sin ganas de nada. Un día me encontré con una vecina que me reveló la fórmula mágica. Se llama WebSet. Y yo no creo mucho en esas cosas, pero me insistió con psicología social. ¡Me cambió la cabeza! Llegamos al final de nuestro programa. Siempre acostumbramos a hacer una reflexión que invoque al sentido crítico, que esté lo más alejado posible de la lógica de bajar líneas, sino la de construir pensamiento, la de poner en duda o la de compartirles algunas certezas sobre distintas temáticas. Hoy hablamos de salud mental, de salud como arte de curar y cómo se involucra lo humano en ese arte de curar. La reflexión hoy va a ser absolutamente breve porque consideramos que en el programa se dijo todo y que es central para estar sanos como individuos y como sociedad, construir vínculos y relaciones saludables. Las relaciones saludables son esas que hacen que nos sintamos bien y que las otras personas con las que nos relacionamos también. Cuando no hay asimetría de poder, cuando hay un respeto profundo por la otra persona. Construir vínculos sanos es lo que tenemos que resolver, realizar y reflexionar en nuestra sociedad para recuperar la cordura, para que el amor sea más fuerte y podamos desterrar definitivamente el odio, la exclusión y el culpar a otro de las cosas que pasan. Es una propuesta que se construye desde abajo. Sí, hacen falta políticas públicas vinculadas a la educación, vinculadas a la salud pública, vinculadas a la salud mental, pero también es importante que entendamos que la salud es
un signo de cordura y de ternura y que se construye colectivamente. Esa es la propuesta y también, como siempre, que nos sigan acompañando, que nos sigan en las redes y que se sumen a esta comunidad de ternura colectiva. Gracias.